Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido a tu espacio Enfocados, el espacio dedicado para los empresarios enfocados a lo importante. Yo soy Denise Colín y estoy feliz de recibirte en tu casa de Radio Empresarial Querétaro y de Grandeza de las Mujeres Mexicanas. En este jueves, ya tardecito, diferente horario al habitual que tenemos en Enfocados, pero muy felices también de estar aquí el día de hoy con una gran invitada que nos acompaña, que la verdad es que, aunque tiene poco tiempo que la conozco, la realidad es que me ha sorprendido mucho la expertise, la calidad de ser humano que tiene y sobre todo la intención y el objetivo que trae ahorita, el propósito de vida que trae a través de todo lo que ella ha aprendido y de la manera en la que lo quiere transmitir. Así que, mi querida Arlene, bienvenida. Muchas gracias, Denise, gracias por la invitación. La verdad es que igualmente me siento afortunada porque pues en el camino nos vamos conociendo personas muy afines, así que pues encantada igualmente de conocerte y de poder estar aquí compartiendo con todo tu auditorio. Muchísimas gracias, y sí, como lo dices, nos vamos encontrando personas con las que coincidimos y pues sin duda para mí es un honor haberte encontrado y empezar a compartir todos estos temas que nos resultan tan interesantes. Déjenme platicarles un poquito acerca de Arlene. Ella es mujer, empresaria, madre de familia, que a partir de la búsqueda en crear un contexto mayor para poder desarrollarse en todos los roles de su vida, ha sido sorprendida de lo que está disponible para aquellas personas que están dispuestos a conocerse y crear desde lo más importante para ellas, compartiendo en estas áreas diferentes herramientas para ir por la vida y lograr lo que se merecen. Así que el día de hoy vamos a tocar un tema que la verdad es que a mí me apasiona desde hace ya muchos años, que es los programas que rigen nuestra vida, Arlene. Así que a mí me gustaría que nos comenzaras comentando, sí, ahorita entramos de lleno en el tema, pero platícanos un poquito de cómo empezaste tú en este proceso de conciencia que te trae justamente a hoy estar en un punto en tu vida en que empiezas a compartir todo este conocimiento. Claro, definitivamente todo inicia desde una experiencia personal. Te puedo decir que tiene aproximadamente 14 años, ¿no? Que justamente es cuando me caso y cuando decido formar una familia. Pues obviamente al ser personas diferentes, mi esposo y yo, él viene pues con ciertos programas, yo también, me empecé a dar cuenta de cosas que venía manejando en toda mi vida y que de alguna manera me habían estado funcionando, pero al momento de ya crear una vida en pareja, resulta que accedí o supe que había también maneras de hacerlo, ¿no? Claro. Diferentes. Entonces, pues me gustó, finalmente yo vengo de una dinámica como muy tradicional, estudié mi universidad, como que ya tenía de manera tradicional cuál iba a ser mi camino. Sin embargo, cuando decidimos formar una familia, decidimos justamente que para nosotros es muy importante la parte de la libertad. Y en la libertad me refiero a libertad de tiempo. Si queremos formar una familia, pues obviamente de poder estar con nuestros hijos, de tener una libertad de creación en proyectos propios, de generar una libertad financiera, muchísimos aspectos. Me di cuenta que justamente por la dinámica tan tradicional que yo venía manejando, no necesariamente iba a poder acceder a ello. Okay. Entonces, vengo a la Ciudad de México hace casi 15 años y dije, ok, me voy a emplear como venía haciendo mi historia, sin embargo sabía que por ahí no iba a ser. Entonces, pues en determinado momento justamente fue cuando me embaracé, que dije, bueno, pues vamos entonces a empezar a emprender. Yo con mi esposo empezamos a crear diferentes negocios, todo el mundo queremos ser empresarios, todo el mundo queremos ser nuestro jefe, etcétera, pero en el camino ha habido muchísimos aprendizajes. Claro. Fue ahí donde vi que había maneras diferentes de hacer las cosas y sobre todo maneras diferentes de ser, que independientemente de donde vengamos, no es como que bueno, ya es mi personalidad, bueno, esto ya es de familia, etcétera, simplemente es ir moldeando y modelando aquello que nos funciona incluso de otras personas para poderlo llevar a cabo hacia donde nosotros queremos. Correcto. Y en este ir y venir, la realidad es que ha habido muchos, a lo largo de muchos años, esto no, evidentemente no es nuevo, pero a lo largo de muchos años ha habido pues muchísimo conocimiento que se transmite justamente cómo poder cambiar programas, creencias, limitantes que podemos tener instaladas en este programa que traemos los seres humanos y que desarrollamos o que copiamos, mejor dicho, desde muy pequeños y que a lo largo de nuestra
adultez se comienzan a arraigar y que justamente la parte de la conciencia se vuelve tan importante pues para empezar a cambiar esos programas y poder alcanzar y accesar a esa realidad que queremos crear. Así es. Cuando no estamos en ese nivel vibratorio o en ese mood de energía, la realidad es que pareciera un cuento chino, una utopía que de repente nos venden. Yo creo que todos los que hoy estamos en esta dinámica hemos pasado por ese proceso, procesos difíciles en cualquiera de los niveles, ¿no? Personal, salud, familiar, económico. Y que justamente en esta búsqueda pues de mejorar la realidad empezamos a acceder a ese conocimiento. Pero para empezar a darle un poquito más de sentido al título del programa, cuéntame un poquito por definición, ¿cómo nos podrías transmitir qué es un programa y cómo es que rige nuestra vida? Ok, pues primero que nada es aceptar que todo el mundo tenemos un programa. Pudiera parecer como decir, para nada, yo tengo libre albedrío, yo elijo, yo creo, etcétera. Sin embargo, todos venimos programados y es como aceptar esa parte. Y no es ni bien, no es algo bueno ni malo, simplemente es, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos identificar? Pues finalmente se genera a partir de 3 vertientes, ¿no? Desde nuestro ADN, ¿no? O sea, aunque digas, no, es que yo de mi familia, no, es que yo ya, tengo mi personalidad, etcétera. Desde mi ADN puedo estar, incluso desde mi concepción, de acuerdo a lo que vivió mi madre, de acuerdo a lo que incluso generaciones pasadas vivieron, yo estoy adoptando como ser esa parte, ¿no? Y la parte del subconsciente, porque finalmente si nos vamos a cuestiones históricas, ¿no? Donde el hombre se iba a casar y la mamá, las mujeres estaban para el tema de contención de familia, etcétera. Se fueron generando diferentes programas donde la intención era sobrevivir, ¿no? Evidentemente hemos ido evolucionando, pero el tema de la sobrevivencia es ¿qué me va a mantener seguro? ¿No? Que no me va a poner en peligro, y en base a eso voy determinando mis maneras de ser y mis maneras de accionar. Entonces, ¿qué son los programas? Aquellas situaciones que me fueron formando como ser humano por procesos álmicos, por mi ADN, por mi subconsciente, y que hoy finalmente rigen la manera en cómo yo me muestro ante el mundo. Ok. ¿Qué tan posible, de acuerdo a tu experiencia, es hacer esa reprogramación y qué tan profundo tendríamos que llegar para lograrlo? A veces puede sonar bien fácil, ¿no? Bueno, ya me reprogramé, hago esto y listo, ¿no? Puede serlo. A veces nos han enseñado que, bueno, requerimos acudir tal vez a miles de especialistas, etcétera. Lo primero, yo creo que es ser conscientes de que estamos programados. Uh-huh. Una vez de que tenemos conciencia de ello, es autoobservarnos. Nadie mejor que nosotros nos conocemos y finalmente sabemos ante ciertas situaciones cómo nos hemos venido desenvolviendo. Y vuelvo a lo mismo, no está ni bien ni mal. Simplemente el preguntarnos si basada en esos programas hemos estado llegando a donde queremos llegar. ¿Cómo hay reacción? Un ejercicio muy, muy, muy interesante de eso es cómo reaccionas ante un reto que aparentemente es algo complicado para ti. Porque finalmente, bueno, pues podemos dominar muchas cosas, pero generalmente tenemos oportunidad en otras cosas. Pero hay veces que es más cómodo no llegar a ese punto. ¿Para qué meterme en situaciones que no puedo manejar, que no puedo controlar, y entonces me mantengo como pues en lo conocido, en mi zona cómoda, ¿no? Entonces, un ejercicio puede ser a través de la autoobservación, es identificar qué son aquellas situaciones que me han frenado, cómo he reaccionado ante esas situaciones, cuántas veces he superado ciertas situaciones que aparentemente eran complicadas para mí. ¿Cómo saber que necesito hacer una reprogramación en mi vida? Preguntándote si en las diferentes áreas de tu vida estás al 100. Y nadie te va a calificar. Uh-huh. O sea, a lo mejor para lo que para ti es un 100, a lo mejor para mí no. Entonces es algo súper, súper personal.
cómo estoy en mis relaciones humanas, cómo estoy en mi salud, cómo estoy en mis finanzas, no sé, si me dedico a la parte empresarial, los resultados que tengo hoy en mi empresa, finalmente todo eso se filtra. A veces decimos, bueno, que es punto y aparte, lo que nosotros somos se permea en nuestra organización. Entonces es ir definiendo, tengo lo que yo quiero, qué programas a lo mejor me han estado limitando, por ejemplo en la parte empresarial, cuánto dinero he estado dejando de ganar por los programas que actualmente tengo. Correcto. ¿Cómo actúa el miedo, Arlene, en todo esto? Porque hace un momento hablabas acerca de la zona cómoda, ¿no? Y yo creo que evidentemente todos hemos escuchado acerca de la zona de cómoda, la zona de confort. Que la realidad es que lo que menos es cómoda, porque la mayoría de las veces cuando estamos en la zona de confort traemos esta insatisfacción o inconformidad, que aunque no es lo mismo, es uno de los detectores que nos hace saber que algo no está funcionando bien. Pero muchas veces el miedo es el que ahí nos tiene, ¿no? Sí, la parte cómoda, sí el trabajo del menor esfuerzo, sí lo conocido también, ¿no? Esto lo conozco y hace rato hablabas justamente de lo que traemos en el ADN y justamente químicamente nuestro cerebro está programado para mantenernos en nuestra zona cómoda. Es un tema instintivo, es un tema de sobrevivencia. Nuestro cerebro es el primero que nos detiene ante lo desconocido, de cualquier índole, no solamente ante riesgos físicos, porque justamente esa es su labor, para eso está programado, para mantenernos a salvo. Y cuando vamos a algo desconocido, pues justamente ahí es cuando el cerebro se activa y nos detiene. Y entonces es cuando tenemos que entrar en la parte consciente. ¿Cómo actúa el miedo ante estas situaciones? ¿Y qué podemos hacer para trascender el miedo? Porque eso también es parte importante en este proceso que hagamos. Totalmente. Yo siempre he dicho que el miedo tiene dos funciones. O te detiene o te impulsa. Tú decides cómo quieres relacionarte con él. Hay veces que queremos pelearnos con el miedo. Y yo creo que el miedo es algo con lo que siempre vamos a vivir. Siempre va a estar ahí. Correcto. Entonces, o nos peleamos y dices, no, yo no tengo miedo, no pasa nada, porque finalmente ahí está la sombra, o realmente me hago amigo del miedo, le doy la mano y le decimos con todo y contigo, vamos y lo hacemos. Imagínense un bebé que está aprendiendo a caminar y que se cae cada 2 segundos. O sea, ellos no conocen acerca de lo que es el miedo. Sin embargo, lo vuelven a intentar, porque entonces no hay esa programación de ya fracasé, yo no soy para esto, yo no nací para caminar, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que el miedo, si le damos como la connotación correcta, lo podemos hacer nuestro aliado, más allá de pelearnos con él. Correcto. Que nos impulse. Coincido 100% contigo. Hace ya unos 10 años que yo me tuve esta oportunidad de certificarme como coach ontológico, y a mí en este trabajo que hacíamos, me acuerdo mucho que era pues justamente el empezar en esta concientización. Veíamos el miedo, o al menos así lo interpreté yo, el miedo como una puerta ante la que todos los días nos enfrentamos. Y como bien lo dices tú, existen situaciones en las que es mejor no abrir esa puerta, ¿no? Porque lo que nos encontremos detrás de ella pues puede ser perjudicial para nosotros en muchos aspectos, pero la mayoría de las veces esa puerta, cuando la abrimos, pues vienen los regalos detrás de ella, ¿no? Así y eso es justamente lo que acabamos accediendo, pues cuando somos capaces de manera consciente ir incluso en contra de nuestro propio instinto que nos mantiene en la zona cómoda, por ir por lo desconocido, porque después de eso regularmente los aprendizajes, las satisfacciones, las recompensas suelen ser pues muy, muy grandes para la mayoría de la gente, ¿no? Es una gran sorpresa que a veces no nos privamos incluso de eso. Está disponible para todos, o sea, no es porque el otro tenía más habilidades que yo, o estaba accesible para esa persona y para mí, ¿no? Está accesible para todo el mundo. Sin embargo, pues nos frenamos, ¿no? Y como tú dices, es mantenernos como en esa zona que no me gusta, pero pues finalmente ya conozco, y entonces ¿para qué más? Y es ahí donde los resultados extraordinarios se van alejando de nosotros, pero ni siquiera es ir a buscar algo que no está disponible y solamente es ir por ello, pero a veces creemos que es como
como una plataforma de 10 metros y a lo mejor solamente es saltar un charco, ¿no? Exacto. ¿Cómo vamos a saberlo? Pues haciendo. Y justamente hablando justo en este tenor de los programas y la importancia de ser consciente de cuáles nos dominan, pues es justamente porque finalmente están en nuestro inconsciente, no somos conscientes de ellos, y no importa lo que yo pueda determinar que quiero, ¿no? Hablando a lo mejor de un tema financiero, tema de negocio, tema personal, salud, pareja, etcétera. Si yo no soy consciente de qué está operando en mí, evidentemente el resultado no se va a dar. Por ahí en su libro Sobrenatural, Joe Dispenza nos dice, somos el 95% de lo que vivimos en nuestra realidad y de lo que hoy tenemos en nuestra realidad, el 95% de eso está creado por nuestro inconsciente. ¿Por qué? Porque son justamente estos programas que desde la infancia traemos ya programados, nacemos con un software en blanco y se empiezan a instalar, adicional a la parte de lo que traemos en ADN, se empiezan a instalar pues estas creencias que adquirimos a través de de nuestro entorno familiar y después académico. Y entonces, cuando llegamos Joe Dispenza sí lo transmite, a partir de los 30 años, las personas que llegan a los 30 años, toda su realidad se crea del 95% y viene del inconsciente. Entonces, no importa si queremos cambiar la realidad, si no hacemos esa introspección para darnos cuenta inconscientemente qué estoy haciendo, qué estoy decidiendo y por qué lo estoy decidiendo en el día a día, porque eso es lo que hoy nos tiene en la realidad que vivimos, ¿no? Y con los resultados que hoy tenemos. Y lo que decías hace un momento, coincido 100% en cuanto a que para darnos cuenta si necesitamos una reprogramación, pues pregúntate cómo estás en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Así es. Ese es parte del ejercicio que tiene que empezar a hacer la gente, ¿correcto? Correcto. Finalmente yo creo que cada uno de nosotros tenemos un propósito en la vida, el que sea que tengas. Solamente preguntarte, o sea, ¿voy en esa dirección? ¿Estoy plena con los resultados que hasta ahorita tengo? Y más allá, o sea, reconocer lo que he hecho, porque tampoco se trata de tirarnos al drama y no ver lo que sí se ha hecho. Pero bueno, en el momento que tú te vuelves tu mejor observador, efectivamente te das un clavado a aquello que solo tú conoces y que yo creo que muchas veces, vuelvo a lo mismo, nos limitamos porque justamente estos programas, ¿no? Puede venir incluso desde la parte del merecimiento, ¿no? No merezco, no valgo, yo soy poderoso, y aunque muchas veces digamos, podemos decir, como dicen, de dientes para afuera, yo soy poderoso, ¿no? Pero si realmente traemos desde atrás cuestiones que en algún momento de la infancia quedó como una herida, pues realmente lo estamos cargando pues todos los días y lo estamos llevando a todas las áreas de nuestra vida. Entonces es ahí en donde está este descubrimiento, donde damos pie a, ok, sí, identifico que me sucedió esto y ahora si lo aterrizo a estas situaciones actuales de mi vida, se reflejó de esta forma, ¿no? ¿Qué puedo hacer diferente entonces para hacer todo esto? Y bueno, justamente tiene que ver con todo nuestro diálogo interno. Desde donde converso conmigo, qué diálogo interno tengo, realmente estoy teniendo un juicio o estoy llevando mis pensamientos, efectivamente, como ahorita lo que decías, hacia los resultados que yo quiero, ¿no? Correcto. Y justamente algo que a mí me maravillaba mucho de esta parte de conciencia era entender que todos, absolutamente todos traemos estas creencias, en este caso, o estos programas. Algunos son potencializadores, algunos son limitantes, pero todos, absolutamente todos los traemos. Sí. Hay quienes han trabajado más en este proceso de conciencia y que, bueno, son justamente más conscientes de aquel programa, y es cuando lo pueden empezar a programar o a reprogramar para justamente empezar a alcanzar los objetivos que quieren. Ahí vemos quienes los hemos trabajado menos o los hemos trabajado en alguna parte de nuestra vida. Y cuando en su momento a mí me tocaba trabajar con sesiones individuales de coaching, siempre la pregunta acababa siendo, ¿y cómo identifico
¿qué programa traigo? Esa es una pregunta muy interesante y suele haber ejercicios muy específicos para que esto sea posible. Ahorita mencionabas alguna de las creencias madre, el no merezco, el no valgo, el no soy capaz, el no soy suficiente, son algunas de las creencias madres que de ahí, bueno, se desglosan un sinfín de creencias que siguen siendo limitantes. Desde tu experiencia, un ejercicio práctico muy rápido que le podrías recomendar a las personas que nos escuchan para empezar a identificar qué programa es el que está dominando su realidad. Y bueno, de ahí pues vendría el siguiente paso, que es cómo lo reprograman, ¿no? Claro. Yo creo que identificar en las diferentes áreas de tu vida que son más importantes, digamos que de acuerdo a tus expectativas, en qué punto estás. A través de preguntas puedes llegar a justamente a la respuesta que tú estás buscando, en el sentido de, ok, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Tengo un negocio y, no sé, mi proyecto financiero para este año es de tal, ¿no? Ahorita, penúltimo mes del año, mi resultado es tal. ¿Qué es lo que me ha frenado? ¿Qué creo que ha ocurrido para que en este momento me encuentre en este punto? Entonces, ideas, ¿no? Tú te vas a dar cuenta cuando te haces ese ejercicio en diferentes áreas de tu vida, va a haber algo que se empiece a cruzar. En este punto salió que, pues, finalmente pienso que es demasiado para mí, entonces puede ser con no merezco, ¿no? Pero resulta que a lo mejor en una situación de relación de pareja, esta ha sido la constante, y entonces pues al final no me quiero comprometer porque no merezco, ¿no? Y de esa manera te puedes ir dando cuenta, porque es como esa constante que te está dando exactamente, ¿no? Ese foquito. Vuelvo a lo mismo, no es que esté mal, simplemente va a ser una pauta para ti. Ok, ¿cómo puedo trabajar con ese merecimiento? Y posteriormente, pues yo te invito a que todos los días, cuando inicies la mañana, identifiques cuál va a ser tu propósito de ese día. Y desde verte al espejo y hacer afirmaciones, obviamente positivas, digamos, enriqueciendo este contexto que tú quieres crear. Mira, yo no sé si tú hagas esto, si tú creas en esto. Yo era una de las personas que decía, voy a parecer como merolico en el espejo, y eso no sirve. Sirve porque entonces tú le estás diciendo justamente a esa conciencia y esa subconsciencia, estás instalando nuevos programas y funciona. Y si además de eso tú tienes propósitos y objetivos específicos por día, entonces va a ser más fácil para ti llevar un seguimiento y al final del día saber, bueno, de este día, ¿qué puedo rescatar? Evidentemente me manejé de esta manera, se me presentó esta situación, y de esa manera realmente es algo que tú puedes hacer incluso de manera muy personal, aunque no seas experto en este tema. Es algo que todos los días, si tú te haces el hábito, eso te va a empezar a llevar a tener diferentes, más bien conciencia, ¿no? Para saber justamente en qué punto trabajar. 100% de acuerdo. Además, hoy en día existe tanta información, ¿no? Siempre lo compartimos en este programa, en una era en la que hay tanta información a la mano, la ignorancia es por selección, así ¿no? es. Entonces, todas las personas que de repente quieran empezar a ubicar más acerca de este tema, hay un sinfín de libros, hay un sinfín de autores, YouTube, Spotify, libros en audiolibros, obviamente en librerías, que se pueden encontrar y que suelen ser sumamente interesantes, muy sencillos, hay algunos más complejos, pero que nos empiezan justamente a llevarnos en ese camino de cómo hacerlo, ¿no? Yo me acuerdo de un ejercicio que hacía mucho con mis coaches en su momento, era narra la historia de tu infancia. Desde el momento en que tú te recuerdes, hay personas que tienen muy buena memoria, vemos quién no nos funciona esa parte, y fíjate ahí cómo estoy programando, narra, si tú quieres saber qué programas o qué creencias traes instaladas, haz este ejercicio de siéntate un día en un momento tranquilo, 10, 15 minutos que le dediques a este ejercicio, y narra tu infancia, nárrala justo, obviamente escribiéndola, pero nárrala desde un punto de narrador, es decir, tú eres un narrador que está
contando la historia de ese pequeño que fuiste tú, desde el momento en que te acuerdes, los eventos más relevantes de tu vida, hasta un periodo más o menos de preadolescencia, adolescencia. Una vez que lo narres y lo escribas, obviamente la mayor detalle posible que le puedas dar, y después lo lees, ahí te vas a dar cuenta cómo van a empezar a surgir estos foquitos rojos donde, claro, aquí hay un niño que hoy como adulto y narrador creció creyendo que no merecía, o que no era capaz, o que no era suficiente, o que era valioso, o que no lo era. Y una vez identificando esos programas, no es fácil, como bien lo decías al principio, no es fácil la reprogramación, pero sí es un tema de constancia. Y es un tema que cuando lo empezamos a hacer de manera autónoma, nos puede llegar a costar un poquito más de trabajo. Hay hoy muchos profesionales que nos pueden ayudar con diferentes metodologías y diferentes estrategias que nos pueden llevar en esta concientización, pero empezar justamente identificando qué resultado hoy no me gusta de mi vida, en qué área de mi vida no me siento satisfecho y qué necesito empezar a hacer para cambiarlo, es justamente este proceso que empezamos a hacer. Y lo que mencionabas acerca de las afirmaciones, a mí esta parte, fíjate, yo aunque tengo ya 10 años como coach, la realidad es que apenas en los últimos, no sé, yo creo que 2 años, empecé a hacer estos procesos de afirmaciones, de meditaciones, de visualizaciones, y de agradecimientos, y es sorprendente cómo las cosas empiezan a cambiar. Y la realidad es que tampoco es magia. Simplemente cuando te empiezas a enfocar en un proceso de agradecimiento, de visualizaciones, de afirmaciones, le empiezas a ayudar a tu consciente a ser más fuerte, a dominar más al ego, ¿no? A dejar de fuera al ego, o que no tenga tanto poder. Y sobre todo, tu actitud empieza a cambiar, ¿no? Ante el día a día empiezas a ver, pues los problemas no desaparecen, las dificultades, los retos no desaparecen, pero los empiezas a ver con otra actitud, ¿correcto? Correcto. Y eso empieza a traerte resultados diferentes, porque ya no solamente estás enfocado en la queja, en el problema, en la dificultad, sino que ya empiezas a ver la perspectiva diferente y empieza a crear resultados diferentes. Definitivamente. Nosotros creamos nuestra realidad. Aquello que nosotros estamos viviendo en este momento no es culpa de nadie, no es la situación, no es el gobierno, no es realmente, nos guste o no, la realidad que nosotros vivimos es resultado de lo que nosotros tenemos en nuestros pensamientos, y por consecuencia se genera esa parte de la realidad. Entonces, la parte del agradecimiento, coincido, es la puerta que abre todas las oportunidades. Muchas veces nos enfocamos incluso en qué no hay y dejamos de agradecer y de hacernos conscientes que hay cosas que sí hay, ¿no? Entonces el agradecimiento simplemente por el lujo de estar hoy vivos, por ejemplo, en todo esto que estamos viviendo a nivel mundial, de tener salud, de tener familia, de tener una oportunidad de impactar la vida de la gente, de tener un negocio, no lo sé, ¿no? Entonces, definitivamente cuando nuestra atención está en la parte del agradecimiento, automáticamente pues llegan muchas bendiciones a nuestra vida, y pues bueno, también el evaluar en qué medio y en qué contexto nos movemos, porque definitivamente eso determina también mucho nuestros resultados, ¿no? A mí me decían, con quién te juntas, y el promedio de las 5 personas con quien te juntas, pues están impactando el resultado que tú también estás teniendo en tu vida. A lo mejor no enfocarnos en cuestiones negativas, ¿no? En noticias que a lo mejor no nos van a sumar en ese momento, y el estar, como tú dices, el estar visualizando aquello que sí queremos. Es bien importante saber dónde estamos, pero también hacia dónde vamos, porque si no es como, bueno, sí, estoy echándole ganas, estoy con toda la actitud y tal, pero si no sabemos hacia dónde vamos, pues ya llegamos, ¿no? Podemos estar con la mejor actitud todo el tiempo y demás, pero es bien, bueno, para mí ha sido pues una dinámica bien retadora, pero bien interesante, porque entonces cuando tú vas ampliando tu contexto, pues efectivamente vas accediendo a cosas que a lo mejor nunca te habías imaginado y que ahí están, ¿no? Claro. Y que son una realidad. Ahorita mencionabas justo este tema de somos
somos en la combinación de las 5 personas con las que nos reunimos. Hay un libro que se llama Los 3 grandes poderes, la verdad es que no recuerdo el autor, y ahí menciona justo eso. ¿Quieres saber qué resultados vas a tener en 5 años? Identifica con qué tipo de personas te relacionas hoy, qué tipo de libros lees el día de hoy, o si lees, ¿no? Uh-huh. Libros el día de hoy. Y algo adicional es qué hábitos estás teniendo. Si tú identificas eso y te das cuenta que a lo mejor estás relacionándote con personas pues que todo el tiempo se están quejando, que todo el tiempo están en contextos de carencia, que todo el tiempo están en contextos de enfermedad, en contextos de dificultades, pues lo más seguro es que en el transcurso de los siguientes años esa va a ser la realidad que vas a estar creando. Si no tienes el hábito de leer o tus lecturas no son para un tema de crecimiento, incluso de esparcimiento, sin que te ayude a estar centrado y equilibrado en tu vida, pues lo más seguro es que en 5 años vas a estar viviendo una realidad de falta de conocimiento, de falta de conciencia. Si los hábitos que hoy estás teniendo te provocan pues problemas de salud inmediata, ¿no? Problemas de salud física, mental, emocional, pues lo más seguro es que en 5 años vas a estar por la misma potencializado, ¿no? Entonces, esta conciencia que tanto nos compartes, justamente comienza desde ahí. No solamente es voltear a vernos hacia adentro, que sí, desde ahí es el primer paso, tener esta conciencia de autoconocimiento, esta introspección, pero también el ver lo que estamos haciendo en nuestro día a día, ¿no? ¿Qué estamos realizando? ¿Qué decisiones estamos tomando todos los días? Porque pues, en base a eso, potencialízalo para dentro de 5 años, ahí van a estar tus resultados y no va a ser casualidad. No es ninguna sorpresa, así que eso es lo mejor, que entonces nosotros podemos, pues no me gusta llamarle control porque aquí nada se controla, uh-huh. Pero tú puedes tener el manejo de tu vida, ¿no? La dirección efectivamente hacia donde tú la quieras llevar. Exactamente, puedes decidir el rumbo, que creo que es la parte más importante, qué rumbo quieres tener. Y viene otra parte también muy importante, porque estamos hablando hasta este momento de los programas que a nosotros como adultos hoy nos rigen, ¿no? Uh-huh. Que en gran medida creo que también estamos en una época, justo de lo que hablamos hace un momento, de mucho conocimiento, que yo estoy segura que si las generaciones anteriores hubieran podido acceder a este conocimiento con la facilidad que tenemos hoy, y que por era justamente de la humanidad se hubieran permitido estar en esta concientización, pues muy seguramente la realidad que tenemos hoy como adultos sería diferente, ¿no? Claro. Pero todos son procesos, también esa es una realidad, todos son procesos. Pero ahora la parte importante es qué programas estamos instalando en las siguientes generaciones, ¿no? Como padres de pequeños, de adolescentes, ¿qué programas les estamos instalando? O volteando la pregunta es, ¿qué podemos hacer para programar o instalar, mejor dicho, programas más sanos en nuestros pequeños, aunque nosotros como adultos traigamos otros programas? ¿Qué podrías recomendarnos ahí? Pues bueno, primero que nada, el saber que ya vienen también ellos, ¿no? Y que vienen desde lo que en su momento incluso nosotros como padres, ¿no? Como formadores tuvimos, porque contribuimos con eso. Ahora, no es como que si eso no me gusta, pues ya no hay nada que hacer. Efectivamente, pues ellos, los niños, más que nadie, son esponjas. Ellos no van a hacer lo que tú les digas, ellos van a hacer lo que te vean hacer, ¿no? Entonces, ser súper cautelosos en ese sentido de, bueno, ¿hacia dónde quiero llevar la historia de mi hijo, la educación de mi hijo, ¿no? Al final él en su momento va a decidir, pero si yo puedo dar esa base, es impresionante. Tú tienes hijos pequeños, ¿no? Y bueno, pues yo no sé, a lo mejor nunca me hubiera imaginado que niños tan pequeños ya tuvieran justamente esa conciencia de... Tengo una anécdota, hace poquito fuimos de vacaciones y estábamos en unas tirolesas y tengo un hijo de 5 años que es el más pequeño y es el más aventado, ¿no? Es el que no tiene ningún tema mental y simplemente lo hace. Sin embargo, esperamos como mucho tiempo porque había una persona antes que no se quería aventar, que le daba mucho miedo, y en algún momento me dijo, mamá, tengo miedo, pero aún con miedo lo voy a hacer, ¿no? Wow, entonces es cuando dices,
yo no me acuerdo que yo pensara así, ¿no? O sea, yo no sé si porque a lo mejor tuve, digamos, unas creencias diferentes, pero es padrísimo que ahora nosotros tengamos como la conciencia y poder aprovechar esa oportunidad que tenemos para poder instalar esas nuevas pues maneras de ver, maneras de ser, y que obviamente esa formación que les estemos dando, por supuesto que les impacte de manera positiva en su vida adulta. Claro, y ser muy conscientes justamente de cómo les hablamos, de qué escuchan de nosotros hacia la realidad, ¿no? Por ejemplo, qué escuchan de nosotros en cuanto a las relaciones personales, en cuanto al trabajo, en cuanto al dinero, en cuanto a la salud, qué escuchan de nosotros, porque como bien lo decías ahorita, ellos van a copiar, porque esa es la otra, no aprendemos, copiamos patrones, ¿no? Como niños los copiamos, y así como la anécdota esta del pan, ¿no? ¿Por qué le cortas las orillas? Pues porque no cabía en el horno, así es la receta, y resulta ser que le cortaron las orillas porque no cabía en el horno, y las generaciones posteriores lo siguieron haciendo, y es el más claro ejemplo de justamente cómo vamos copiando los programas. Y entonces con aquellas personas que traigamos pequeñitos de entre 4 o 7 años, es la edad donde más susceptibles están a absorber toda esta información y a que se instale tanto la parte positiva, ¿no? Porque hay cosas que vamos a instalar de manera muy positiva, pero también ahí va, desafortunadamente no hay como un filtro que nos haga posible el que desechen la información que no les va a servir. Pues ahí va, todos esos programas que también se van a quedar ahí instalados, y entonces es ese trabajo que como padres nos toca hacer de conciencia para ver y estar muy atentos a cómo les estoy hablando, qué les estoy diciendo, pero aparte de eso, cómo me relaciono yo con las diferentes relaciones, valga la redundancia, que tengo, como mencionaba ahorita, ¿no? De pareja, de trabajo, con los estudios, con la salud física, con el dinero, con todo ese tipo de relaciones. Ellos los van a ver, ¿no? Y se van a dar cuenta de cómo está el programa. Bueno, no se van a dar cuenta, sino que van a percibir, y a instalarse se va a quedar el programa que escuchen de nosotros, ¿no? Acabas de decir algo que me hizo mucho sentido, hablando, por ejemplo, del tema financiero, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí, antes, hablar como de dinero era como, pues, ¿para qué hablar de dinero? Se me hace ambicioso, y desde las creencias, a lo mejor que en lo personal yo tenía acerca del dinero. Uh-huh. Sin embargo, ahora, por ejemplo, veo a mis hijos, ¿no? Donde a veces me pregunto, hablan mucho de esa parte, ¿no? Porque finalmente no es malo, y es a lo mejor el vehículo que les va a permitir incluso pues llevar a cabo diferentes proyectos de su vida, pero ya lo hacen como tan natural, y el dinero, y entonces, o sea, ya no tienen ningún tapujo acerca del dinero, porque hemos buscado justamente como sembrar esas creencias de que el dinero está disponible para todos, que no debe de costar trabajo generar dinero, que todo aquello que, bueno, yo escuchaba, ¿no? De el dinero, pues, si viene de ahí, a lo mejor viene de una mala fuente, uno se da de los árboles, etcétera. Y en lo personal, por ejemplo, en años pasados impactó mucho en la cuestión empresarial esa creencia, porque, pues sí, o sea, obviamente queríamos que el negocio fuera exitoso y demás, pero finalmente este tipo de programas no nos apoyaban justamente para acceder a ello, ¿no? Exactamente. Entonces, pues sí, tenemos gran oportunidad ahí con los más chiquitos de la casa para crear una realidad diferente. Yo no sé si antes no existía la información, o más bien estamos como en ese proceso de despertar, ¿no? Y ese interés dicen que el conocimiento es poder, siempre y cuando lo llevemos realmente pues a la aplicación, ¿no? Exactamente. Para concluir, quería Arlene, ¿qué recomendaciones, a lo mejor, no sé, 2, 3 recomendaciones muy prácticas que les puedas dar a las personas que nos escuchan y que nos van a escuchar, para empezar a hacer una reprogramación enfocada a los resultados que quieren crear? Ok. Dense un espacio. Hay veces que tenemos tiempo para todos, para todo, y créanme que lo más importante es lo que nosotros como fuente podamos generar. Entonces, hay veces que a lo mejor pensamos que esto no es necesario, etcétera. Créanme que es la base de todo lo que está en este momento en su vida.
Entonces, darse un espacio justamente para identificar, somos seres integrales, ¿no? Donde podemos trabajar en diferentes áreas de nuestra vida, como comentábamos, en lo personal, en mis relaciones humanas, en mi salud, en mis finanzas, en mis proyectos. Y bueno, dentro de ellos, dentro de cada de estos rubros, por ejemplo, en lo personal, yo metería un esparcimiento. Yo no sé qué tanto tiempo te des para ti, por ejemplo. Entonces, es realmente escarbar, darte un espacio para escarbar en este momento un mapa de tu vida, como este, y que puedas identificar, no por darle una calificación, pero en base a tu programación, en base a tu propósito de vida, en qué punto le darías del 1 al 100. Si estás en un 50, entonces, ¿qué te falta para llegar al 100? Si tú quieres llegar al 100, claro, ¿no? Entonces, es ahí donde te identificas, no sé, a lo mejor, pues no, resulta que no me doy tiempo para mí porque todo el tiempo es trabajo, o le doy tiempo a mi familia, pero nunca para mí, siempre están primero los demás, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera vas a ir identificando, y sobre eso hablábamos hace ratito, ¿no? Si es una cuestión de merecimiento, bueno, pues entonces empezar con la parte de las afirmaciones diarias. Si tú creas este hábito, pues finalmente le vas a crear ahí a tu subconsciente la información que tú ocupas para obtener los resultados a los cuales quieres llegar. Entonces, básicamente, yo sugeriría eso, le llamamos la rueda de la vida, ¿no? Es como un pastel, ¿no? Divídelo en las áreas que te acabo de comentar. Ponle un número del 1 al 100 en función a cómo el día de hoy tú te encuentres, y pregúntate por qué estoy aquí, qué es lo que me ha faltado. Y la otra, la pregunta que decíamos, ¿cómo has reaccionado cuando llega una situación aparentemente pues retadora en tu vida? ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente? O sea, ok, esto no lo conozco, pero no voy a poder hacerlo, pues ¿para qué lo hago? ¿Para qué me meto en rollo si aquí estoy bien? No sé, ¿no? Que identifiques aquellas conversaciones internas que tienes, para a partir de ahí identificar cuáles son esos programas que te están alejando de esa plenitud. Yo le llamo así, sí, plenitud. Coincido contigo en el concepto. Uh-huh. Y sí, este ejercicio de la rueda de la vida de Elizabeth Kubler-Ross, que de hecho tiene un libro que se llama así, y ahí detalla mucho más, es uno de los ejercicios más completos, diría yo, para poder evaluar, porque muchas veces basamos nuestra vida en solamente algunos ámbitos, ¿no? En la parte de trabajo, la mayoría de las veces, la familia, en el caso de las mujeres, que nos vamos siempre en primero la familia, los hijos, después nosotros. Y el riesgo de hacer eso es que cuando se tambalea uno, nos tambalea el resto, porque no mantenemos ese equilibrio entre los diferentes contextos de nuestra vida en los que nos estamos moviendo o en los que nos deberíamos de mover y buscar esa satisfacción y esa plenitud, justamente para poder encontrar una plenitud integral. Entonces, ¿en qué contextos te estás moviendo hoy? Si solamente estás enfocado en la parte de la familia o la parte financiera te quita tanta tranquilidad que no te permite desarrollar las demás, o el trabajo o la falta de trabajo también te está generando que no puedas alcanzar ese equilibrio. Este ejercicio que nos acaba de recomendar Arlene, que yo coincido, incluso es un ejercicio que muchas veces recomiendan hacerlo por lo menos una vez al año. Por lo menos hay quienes recomiendan estarlo haciendo 2 veces al año, para que constantemente estés en esa evaluación, en ese autoconocimiento y en esa concientización. Así es. Mi querida Arlene, pues muchísimas gracias. Sin duda este tema nos da para 3 programas más, ¿no? Muy detallados. Nos faltó hablar mucho más del ego, de cómo opera, de qué señales nos da, ¿no? Y que son justamente parte de lo que vivimos en el día a día. Entonces, por favor, tendrás que regresar para seguir profundizando. Por supuesto que sí, yo encantada, tema. Denise, nuevamente muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias a ti por acompañarme y acompañarnos, y por favor,
Si no escuchaste el programa completo o lo quieres compartir, recuerda que queda en la plataforma de Facebook, en los diferentes canales de Radio Empresarial Querétaro y la Grandeza de las Mujeres Mexicanas. También se queda en Spotify. Dale like incluso al canal de Enfocados. Ahí vas a encontrar todos los programas que hemos desarrollado en este canal. YouTube también lo vas a encontrar. En todas las plataformas de podcast ahí lo vas a poder encontrar. No sé si quieres compartirnos tus redes sociales para que la gente pueda seguirte y saber qué es lo que estás haciendo justamente en estos procesos. Claro que sí. En Instagram estoy como Arlen-Ruelas, en Facebook como Arlen Ruelas, y bueno, también por ahí tengo un canal de YouTube como Arlen Ruelas. Perfecto, para poder empezarte a seguir y poder escuchar como mucho más detalle todos estos temas. Yo soy Denise Colín y aparezco justamente en Instagram como soy Denise Colín, en Facebook me encuentras como Denise Colín 2021. No olvides darle like a cualquiera de estas redes y también a las redes de Enfoca RH, la consultoría de talento que está cambiando la cultura laboral en México. Te agradecemos mucho que nos hayas acompañado en este jueves 4 de noviembre. Se acerca el año, el fin de año, y ya se nos acerca el 2022, ya estamos del otro lado, así que esperamos que tus propósitos ya estén casi en un 90% cumplidos, y si no, hay que revisar tus programas. Hay que revisar los programas que están dominando. Así es. Muchísimas gracias, que tengas excelente tarde, gracias por acompañarnos, adiós.